Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Bueno, estamos saludando, hoy es domingo 1 de octubre, Estamos estrenando mes, así es que ya nos queda nada más el último trimestre, dirían por ahí los contadores, los últimos 3 meses de este año. Así es que desde ya hay que empezar ya los preparativos para cerrar un año más, pero bueno, después hablamos de eso. Hoy vamos a concentrarnos en un mensaje que traemos preparado para este día, ¿no? Así es que animar nada más a toda la gente que está ahí en el video, que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube, que este espacio pues sáquele provecho, ¿no? Que no sea un video más que uno mira y, qué bueno, ¿no? Sino que ojalá para usted, para todos los que estamos aquí, para mí también, todo lo que vamos a compartir cumpla lo que la palabra dice, ¿no? Que la palabra es una semilla, y la semilla, ¿qué pasa? No regresará vacía, sino que hará todo aquello por lo cual ha sido enviada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces vamos a ir al libro de Jonás. Busque el libro de Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4, ¿no? Y ahí en el video también animarle, busque una Biblia, asesórese, anote, subrayela, no la maltrate, Es que a veces la gente cree que subrayar la Biblia o resaltarla es maltratarla, porque la ven con tanta, digamos, como religiosidad de que lo más que se puede hacer para no maltratarla es abrirla. Bueno, ábrala y estúdiela, analícela, escudriñela, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Jonás capítulo 4, dice la palabra del Señor, del verso 1 en adelante, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que eres tú un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Padre, te damos gracias este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy, no solamente de leerla, escucharla, sino de meditar en torno a ella, de agarrar ese consejo que tú tienes ahí, encerrado ahí en esas palabras, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser no solamente buenos oidores, sino que seamos mejores hacedores de ella, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla, Señor, y asimilarla, entenderla, vivirla, Señor. Y te damos gracias por ella en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ahora le caemos un poquito al libro de Jonás. No vamos a escudriñarlo propiamente, pero bueno, antes de entrar con el tema, usted sabe que siempre hacemos una plataforma ahí que nos vaya llevando a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, ustedes saben, hermanos, por información general, ¿no? Vamos a compartir primero información general. ¿Ustedes saben cuál es la primer causa de muerte en el mundo? Cáncer, dice Sandra. ¿Qué más? ¿Cuál es la primera causa de muerte en el mundo? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Cuál se les ocurre? Eso, Jorgito. Eso para que Jorgito diga, para que vean que no solamente es bíblico, también de la ciencia el hombre. Bueno, entonces, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Son la principal causa de muerte en el mundo. De hecho, y no solamente hombres, sino hombres, mujeres, de todo, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, dice que los problemas cardiovasculares provocan en América casi 2 millones de muertes al año, los problemas del corazón, ¿no? Después están el cáncer, como decía Sandra, que 1.2 millones de muertes, la diabetes, 260,000 muertes, y las enfermedades respiratorias crónicas andan por ahí como en 250,000 muertes. Esas son como las más relevantes, ¿no? Pero de ellas la número 1, enfermedades cardiovasculares. Todas estas enfermedades que les he dicho comparten lo que le llaman factores de riesgo. ¿Ustedes se acuerdan de los factores de riesgo?
Ahora que estuvimos en la pandemia, se puso muy de moda esa palabra o esa frase, factores de riesgo. Que le decía, si usted tiene estos factores de riesgo, usted tiene que cuidarse. Obesidad, diabetes, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, estas enfermedades comparten una serie de factores de riesgo en común. Por ejemplo, lo que les decía, la obesidad, la inactividad física, el tabaquismo, una dieta no saludable, son factores de riesgo que todas las enfermedades en sí las comparten. Pero, increíblemente, ligado con el tema que vamos a estar hablando hoy, aunque usted no lo crea, uno de los, digamos, de las cosas que más afectan en ese tipo de enfermedades cardiovasculares o al corazón en general, tiene que ver con el enojo, con la chicha que le llaman aquí en Costa Rica, con las iras, ¿no? Con el enojo. Imagine que el enojo, eso sacaba internet, ¿eh? Es una emoción que puede producir un envejecimiento del cuerpo 3000 veces más rápido de lo normal. O sea, la persona que sufre de enojos constantes, su cuerpo envejece 3000 veces más rápido que una persona que no tenga ese problema, ¿no? Entonces, para que usted lo vean, vamos a estar hablando hoy de eso, ¿no? Porque miren, nada más, ¿qué pasa cuando nosotros nos enojamos? Desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Dice que el corazón bombea sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo en caso de que haya que correr o defenderse, ¿no? Porque uno se acelera, ¿no? Todos los que estamos aquí, usted en el video, nos hemos enojado alguna vez, ¿no? Y usted sabe que lo primero que le pasa a uno, ¿qué es? Uno se acelera, ¿cierto que sí? ¿Sí o no, hermanos? ¿Estamos aquí o no? Entonces, el corazón bombea más la sangre con mayor rapidez, dice que se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida o algo. O sea, el cuerpo se trastorna todo, o sea, bombea más sangre, se genera más plaquetas por si hay alguna herida, se siente fatiga y hambre, las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo, que eso deteriora las arterias, la grasa acumulada se convierte en colesterol malo. Entonces, hermanos, el enojo es una emoción totalmente normal, o sea, todos nos podemos enojar, ahora lo vamos a estar viendo, que por cierto, hago un paréntesis ahí, hay ese tabú de que el cristiano no se puede enojar, ¿no? ¿Verdad que hay una canción que dice, porque el cristiano no puede estar enojado? O sea, eso es tontera, ¿no? El enojo realmente es algo normal, hace parte de nuestra vida y es hasta sano enojarse, porque uno descarga, ¿cierto que sí? El problema es cuando ese enojo es muy, ¿qué? Reiterativo. Ese es un problema cuando ocurre con mucha frecuencia. Ahí sí ya es perjudicial por todo lo que les acabo de decir y puede aumentar riesgos de infarto y también producir ataques cerebrales, depresión, Alzheimer, tantas cosas, ¿no? Entonces, en términos generales, científicamente, unas pinceladas del enojo, ¿no? Por ahí nos vamos a ir metiendo. Algunos sinónimos de enojo, por ejemplo, ardor, furor, indignación, ira, ¿no? Entonces, cuando uno habla de enojo, generalmente está hablando de ira. Cuando uno habla de ira, generalmente está hablando de enojo, aunque no es que sean exactamente lo mismo, pero son hermanos casi que siameses, ¿no? La ira y el enojo. La ira produce enojo y el enojo produce ira. Entonces, son como que metidos en el mismo saco, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, si usted busca versículos en la Biblia que tengan la palabra enojo, hay 91 versículos que tienen la palabra enojo. Pero si usted busca versículos que tengan la palabra ira, hay 2413 versículos, ¿no? Una palabra muy usada, ¿no? Para diferentes contextos, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando del enojo, la ira, que son sinónimos, porque es algo que realmente afecta grandemente nuestro caminar cristiano, ¿no? ¿Cuánta gente no ha abandonado los caminos del Señor por un enojo, por una ira, ¿no? ¿Cuántos ministerios no se han terminado precisamente por un ataque de ira, de enojo? ¿Cierto que sí? De hecho, acuérdese, ¿no? ¿Por qué desobedeció Moisés? En un momento de enojo, ¿no? De desánimo, de decepción, o sea, el hombre se descontroló emocionalmente y entonces desobedeció al Señor, ¿no? Y ahí tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Ahora, ¿qué es la ira? Vamos a definirla, ¿no? La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos. O sea, generalmente lo que a uno le genera ira no es positivo, ¿no? O sea, nadie le da ira o se enoja porque le pasa algo bueno, ¿cierto que no? Dice, ¿por qué estás enojado? Que me gané una rifa. Nadie se enoja por eso. ¿Cierto que sí? Entonces, generalmente son sentimientos negativos que pueden conllevar actos de violencia, deseos de venganza. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento y la irritabilidad. ¿Estamos claros en eso? Todos los que estamos aquí, usted en el video, o por un lado,
sufrimos, hemos sufrido, digamos como, ¿cómo le podemos llamar a eso? Situaciones de enojo, situaciones de ira, las estamos pasando continuamente. Ahora usted podrá decir, no, pastor, yo no sufro eso. Bueno, entonces usted estaría acá. Usted está sufriendo los efectos de estar rodeado de gente que es iracunda. A veces tiene uno en la familia o cercano gente que es chichosa, gente que se enoja fácilmente y uno tiene que aguantarse eso. ¿Entienden? Entonces una de otra, estamos ligados porque es algo que hace parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? El manejo de la ira es algo muy importante, por eso la Biblia nos da algunas pautas para que lo hagamos. Vea, casi que a la mitad de las consejerías cristianas, la gente cuando llega a consejería, casi la mitad de esas consejerías son problemas de carácter, de malos comportamientos, malas actitudes, de enojos o iras mal manejadas, casi la mitad de eso, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de la gente que es iracunda, bueno, acuérdate que un iracundo, ¿qué es? Un iracundo es el que sufre constantemente ¿de qué? De ira, ¿no? Porque uno se puede airar, pero es de vez en cuando. Eso no lo hace un iracundo, pero hay gente que es una tras de otra, ¿no? La mayoría de la gente que sufre de esto no lo reconoce. No lo reconoce. Sino que más bien, ¿qué pasa? ¿La culpa de quién es? De los demás. La culpa es de los demás. Entonces no reconocen su problema. Y recuerde que el mayor problema que uno puede tener es cuando uno no reconoce que tiene un problema. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. ¿Hay como un eco? Sí, ¿no? Bueno, entonces la gran mayoría de la gente no lo reconoce. Eso es una realidad. Ahora, la ira no siempre es pecado, como les dije ahorita, porque también, ¿quién se aira? Dios se aira. Dice la palabra en el Salmo, lo voy a leer, Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios él está airado con el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora usted podrá decir, pastor, ¿y si Dios está airado con el impío todos los días, entonces es un iracundo? No, pero ¿con quién está airado? Con el impío. ¿Qué pasa con el que no es impío? No está airado. Entonces no es que se mantenga airado todo el tiempo, sino que es con ciertas situaciones. Ahora usted dirá, pastor, y entonces en ese caso de la ira de Dios también son cosas negativas. Obviamente, si Dios está airado con el impío, no es porque, bueno, primero obviamente si es impío no está haciendo cosas buenas, porque precisamente por eso es impío, ¿no? Porque está viviendo en pecado, está apartado de Dios. Entonces esas son las cosas que a Dios le irritan, ¿no? Realmente, y acuérdate que la irritación también tiene que ver ¿con qué? Con la ira. Entonces la ira no siempre es pecado. De hecho en la Biblia hay un tipo de ira, ahorita la vamos a ver las dos, que se llama ira santa o la ira justificada, ¿no? Ira justificada, ¿no? Por ejemplo, esa del Señor cuando dice que Él está airado con el impío. Eso es totalmente justificado. ¿Por qué? Porque Dios no creó al ser humano ¿para qué? Para que viva así. Entonces se justifica la ira. Amén, hermano, ¿o no? Por ejemplo, Marcos 3:5 dice la palabra. Entonces, si esto dice, por ejemplo, si yo estoy leyendo esto de Marcos 3:5, dice, y diciendo y dijo, ¿quién lo dijo? Nuestro Señor, porque si son los evangelios narran la vida ¿de quién? De Jesús. Entonces, ahora cuando usted diga Tesalonicenses, Efesios, ahí por lo general estamos hablando ¿de quién? De Pablo, ¿cierto? Sí, pero en los evangelios estamos hablando del Señor. Entonces Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, ¿quién está enojado? Jesús, ¿cierto? Mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, es decir, una ira justificada, ¿no? Dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y fue sana. Entonces, acuerden que el Señor le daba, pues se airaba, ¿no? Le daba enojo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando sanaba a alguien en el día de reposo, pero ¿cómo vas a sanar a alguien en el día de reposo? Y decía, ¿a ustedes les interesa más todas esas leyes y todo eso que sanar a una persona o que una persona sea perdonada o sea levantada de un lecho de enfermo? ¿Qué es lo que le preocupa más a ustedes? Entonces esas cosas a él lo enojaban, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Efesios 4:26, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, es válido una chicha espiritual de vez en cuando, una irita, es válida, airaos, pero no dejen que el sol se ponga sobre ese enojo, ¿no? No dejen, ahí es donde está el problema, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, como les decía, en la Biblia se hablan de la ira en dos contextos o con dos enfoques, ¿no? Una ira que es justificada y hay otra ira que es pecaminosa.
Hay que saber distinguir cuál de las dos, ¿no? Entonces, la ira con justa indignación, digámoslo así, hay una palabra en griego que se escribe orge. O sea, como Jorge, pero sin la J. Orge, así. Y esa palabra significa pasión o energía. Es decir, la ira, el enojo, nosotros no podemos negar que cuando a uno le da un enojo, una ira fuerte, a uno se le produce una energía, ¿o no? Una energía que bien canalizada uno la podría aprovechar. Pero mal canalizada, ¿qué pasa? Podemos hacer locuras, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, esa palabra orge, que es una energía que produce ese enojo, nos debería nosotros más bien canalizada ayudarnos a emprender o a impulsar cosas que a lo mejor si no tuviéramos ese rato de enojo no las haríamos. A veces uno está enojado y uno hace cosas y dice, uy, mira, qué bueno que hice eso, porque canalicé bien esa energía, digámoslo así, ¿no? Espero que me estén siguiendo por ahí, ¿no? Pero hay otra palabra en griego también para esta ira o esta justificada o esta justa indignación que se describe sumos con Z, que se refiere a ese enojo fuerte que surge súbitamente, pero que también se baja, que es las iras que habla ahí el libro de Efesios, airaos, pero no pequéis, no deje que el sol se ponga en su enojo. Entonces, que se le sube a uno como un alcacelser, pero después baja, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más claro de una persona bíblicamente que se airó y hizo lo que tenía que hacer y después se calmó? ¿Cuándo? Cuando entró al templo, ¿de acuerdo? El Señor se enojó fuertísimo, sacó su faja y ¡plá! Y ¡pa! Y ya después andaba otra vez predicando, tranquilo. Era una ira, ¿qué? Justificada, una indignación justificada. ¿Por qué? Por todo lo que él vio, ¿no? El templo no es para lo que ustedes lo han convertido. Entonces era una ira justificada. ¿Estamos, hermanos, o no? Ahora, otro ejemplo es cuando Pablo se enardecía y se tenía que enfrentar con Pedro. Era por su ratito, ¿no? Y después ya se le iba. Por ejemplo, en Gálatas 2:11 dice la palabra, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién le resistió? Pablo. Acuérdate que le dije Gálatas. Entonces, cuando uno habla de Gálatas, ¿quién está escribiendo? Pablo, ¿no? Entonces dice, cuando Pedro vino a Antioquía, entonces yo le resistí cara a cara. ¿Qué quiere decir ese resistí? Lo confronté, lo encaré, ¿cierto que sí? Y cuando uno confronta o encara a alguien, casi siempre es con un tinte de ¿qué? De enojo, ¿cierto que sí? Porque uno lo va a reprender. Entonces dice, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, bueno, les voy a resumir eso. El tema es, ustedes saben que Pedro era de parte de la iglesia que eran judíos, ¿no? Y los judíos, ellos querían mantener sus costumbres. Ellos no se mezclaban con ¿quiénes? Con los gentiles. Dios guarde ir a una casa de un gentil y todo eso. Entonces resulta que cuando Pedro, cuando no estaban los demás discípulos, los de la circuncisión que le llaman, él se mezclaba con los gentiles y comían ahí, ¡ey! ¡Pa! ¿Entienden? Pero cuando venía Jacobo, venían ese, Dios guarde que no me vean con esa gente. Y entonces Pablo veía todo eso. Y por eso Pablo se enojaba y decía, pero ¿por qué con unos, cuando está en uno hace una cosa y con otro no? Entonces por eso él le dice, porque tenía miedo de la circuncisión. Y dice, y en su simulación también participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, saludos Bernabé, y a un Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Me entienden? Entonces le reclamó, sintió una ira justificada, un enojo justificado. Pero ya después andaban conversando y planeando otras cosas, ¿no? David, cuando Natán lo confrontó a él y le contó la historia, ¿se acuerda? Le dijo, imagínate que había un rey que tenía muchas vacas y el vecino tenía una vaquita y entonces este rey quería hacer un festín y en vez de usar una de sus tantas vacas le quitó la única vaquita que tenía el vecino y hizo su festín. ¿Tú qué piensas de ese rey? Entonces dice que David, en 2 de Samuel 12:5, dice, entonces se encendió el furor de David. ¿Qué quiere decir eso? Se enojó, se enojó, así de sencillo, ¿no? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Y qué pasó después? No, pero cuando David le dijo a Natán, bueno, en otras palabras le dijo, ese tipo es un desgraciado. No, no le dijo así,
ese tipo es digno de muerte, ¿cierto que sí? Entonces Natán, ¿qué le dijo? Bueno, tú eres ese hombre. ¿Entonces qué pasó con David? Parecía como el Chavo, ¿no? ¿Entienden? Se le bajó, ya, otra vez calmado, ¿no? Y entonces ya todos conocemos la historia de David, ¿no? Y ya Jesús, pues obviamente también se enardeció. Ahora, si usted analiza estos tres ejemplos que le puse, el de Pablo con Pedro, que estaba enardecido por la forma en que ellos trataban a los gentiles, algunas veces los consideraban, pero cuando estaban los de la circuncisión los ignoraban, entonces se enardecía. Si usted analiza lo de David cuando le contó Natán, lo de la historia aquella, se enardeció. Si usted analiza lo de Jesús, yéndolo del templo, se enardeció. Ninguno de esos tres ejemplos, la ira, el enojo que les dio, obedecía a algo personal, ¿no? Es que me hirió mi ego. Es que no, los tres casos era defendiendo una causa. Jesús defendiendo obviamente el uso del templo, Pablo defendiendo obviamente el trato a los gentiles, David defendiendo la injusticia con ese rey o ese vecino que tenía una vaquita. Entonces casi siempre las iras justificadas se dan cuando uno quiere defender una causa o defender a un grupo que está siendo injustamente tratado. De eso se trata. Por eso la ira de Dios es justificada. ¿Por qué? Porque a Él le duele. Por un lado la injusticia y por otro lado que la gente viva en medio de la injusticia. Le duele, ¿me entiende? Pero no es por el ego de Dios mismo ni nada de eso, porque Él, con injusticia, sin injusticia, con pecado, sin pecado, Él seguirá siendo Dios. Y seguirá estando ¿dónde? En su trono, donde Él está, ¿cierto? Pero Él, obviamente, todas esas cosas le llenan de indignación. ¿Estamos claros, hermano, o no? Esa es la ira justificada. Obviamente hablamos de ejemplos bíblicos, pero en la medida en que nosotros tengamos unos arranques de ira justificados, es decir, que sea una reacción a la injusticia, que sea por defender al desvalido, cosas de esas, son iras justificadas, pero recuerde que esos tres ejemplos se cayeron. O sea, es esa ira que llega y ¡pum!, como un fosforito y se apaga. Ya, esa ira es válida. Airaos, pero no pequen. No dejen que el sol caiga sobre su enojo, es decir, no mastiquen eso, no rumeen eso, no sigan esas cosas. Dice la palabra, no traigas a presente obras, ¿qué? Muertas. Deja de estarte airando por cosas que ya están muertas, porque cuando uno se enoja por cosas que ya están muertas, uno lo que está sintiendo, ¿qué es? ¿Un qué? No, remordimiento no, casi. Un resentimiento. Eso es resentir. ¿Qué es resentir? Volver a sentir. Eso es resentir. Entonces, cuando una persona le nombran algo, le dice, por ejemplo, como alguien que le diga, ¿te acuerdas que hace 10 años y esa persona ya se murió? Y vuelve y se enoja y por cosas que ya hay gente que se murió, ¿entiendes? Pero bueno, esa no es ira justificada para nada. Entonces, la otra ira, que es la ira pecaminosa, que en griego es una palabra que se llama tumus, que significa agitado o ebullición. Se refiere a esa ira mal canalizada, la que nos lleva al pecado, a las ofensas, a la violencia. Ya no es por defender causas ni nada de eso, sino básicamente como una estrategia de defensa, de venganza. Hay otra palabra que se llama orgizo para definir esa ira, y es básicamente esa ira que la persona guarda, ¿no?, en su corazón, que no se aplaca, sino que se mantiene ahí permanentemente y en cualquier momento sale, y ahí está, ¿no? Ahí está. Es lo que la Biblia llama cuando uno en el corazón tiene ¿qué? Raíces de amargura. No albergue en su vida raíces de amargura. Pregunta por allá atrás que si el resentimiento es un síntoma de falta de perdón. ¿Sí? O sea, cuando uno vuelve a sentir y se vuelve a enojar es porque realmente ese recuerdo todavía está ligado a las emociones, a los sentimientos, y uno vuelve a tomar el agravio, digámoslo. Por más que ya no hay ni siquiera relación con esa persona. Recuerda que cuando uno perdona, la palabra perdonar significa liberar, cortar, romper, zafarse, entre otros sinónimos de lo que es perdonar, ¿no? Entonces, si uno vuelve a resentir y a tener esos sentimientos malos es porque uno no se ha liberado de eso. Entonces, todavía sigue preso, encadenado, esclavo de eso, ¿no? Entonces, sí, la persona que es resentida es una persona que no ha perdonado. Entonces, este tipo de ira que les estoy diciendo, la pecaminosa, es esa que se lleva ahí, ¿no? Que tú nunca la sacas y estás ahí. Entonces, por eso
Por eso es que la persona iracunda constantemente, ¿qué? Se enoja porque está ahí. Recuerde que de dónde sale lo que uno es, ¿de dónde sale? De adentro, ¿no? Del corazón de uno sale lo bueno, pero también sale lo malo. Y esta ira no es buena. Esta ira es, por eso le llama pecaminosa, ¿no? Hay un versículo que está en Lucas 4:24 que dice la palabra así. Y añadió, ¿quién añadió? Lucas 4:24. Y añadió, ¿quién añadió? Acuérdense lo que les dije ahorita, ¿no? Si estamos leyendo evangelios, es el Señor, ¿no? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Eso lo dijo el Señor. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y entonces al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces, ¿por qué se llenaban de ira? Cuando, por ejemplo, le mencionaban que el Señor hubiera podido sanar a un sirio. Ustedes saben que los sirios eran enemigos de los israelitas, ¿no? Entonces, era gente que le enojaba eso. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han vivido en esa esferita de que ellos son ¿qué? El pueblo de Dios, y que fuera de ellos nada que ver, los demás son gentiles. Acuérdense que los gentiles son ¿qué? Gentuza. Y a los que no eran del pueblo de Dios se les llamaba los perros. ¿Por qué? Porque el perro era de lo más inmundo que había en esa época, ¿no? Entonces, siempre se ha vivido con eso, y esas fueron las cosas que tuvo que batallar Pablo, ¿no? Con todo eso. Entonces, esa es la otra ira, hermanos. Esa es la ira pecaminosa, la que se lleva ahí, la que se rumea, la que cada rato sale, la que no se desconecta uno de ella. Entonces, son los dos tipos de ira para que lo tengan. Se nos vale airarnos, hermanos, en respuesta a una injusticia, algo que nos indigne con justa causa, ¿no? Pero eso baja. Pero no se nos vale, hermanos, estar constantemente, ¿qué? Rumiando un sentimiento de ira, de enojo. Sane eso, sane su corazón. Por eso el Señor decía, si tú haces una serie de pasos, yo sanaré tu tierra, y dentro de eso que sanaré tu tierra es tu corazón. Quita eso ya, no traigas obras muertas. Aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya. Dios hace las cosas nuevas. Amén, hermano. Voy a quitarte ese corazón de piedra, te voy a poner un corazón de carne. Bueno, tantas cosas que hay en la palabra que hacen alusión a eso, ¿no? ¿Amén o no? ¿En qué momento la ira se vuelve pecado, hermanos? Porque ya estamos hablando de esa ira pecaminosa, ¿no? ¿En qué momento la ira se vuelve pecado? Bueno, lo que les decía ahorita, Efesios 4:26, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Cuando la ira se vuelve, ¿qué? Persistente. Cuando la ira persiste y persiste, y usted no se puede zafar de eso. O no se puede zafar de eso. No se quiere zafar porque usted puede. No se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de dominio propio. Entonces, uno de que se puede, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, no guarde en su interior eso, saque eso, ¿no? Si usted persiste en eso, esa ira se vuelve, ¿qué? Pecaminosa, y lo puede llevar a situaciones de pecado, ¿no? Otra situación está, por ejemplo, en Efesios 4:15, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quiénes? A los oyentes. Entonces, ¿cuándo la ira se vuelve pecaminosa, hermano? Cuando esa energía, esos impulsos que genera un momento de ira, en vez de usarlos nosotros para solucionar un problema, lo dedicamos ¿a qué? A atacar a la gente. Atacar a la gente, ¿no? Atacar, a buscar culpables. Por eso es que dice, cuídate en un momento de ira de lo que tu boca diga. Que de tu boca solo salgan cosas que edifiquen, si no, mejor calladito. Por eso, ¿qué es lo que le dicen a uno en lo natural? Cuando tiene un momento de ira, ¿qué dice? ¿Cuente qué? Cuente hasta 10. No hable. No diga lo que se puede arrepentir. Porque acuerden que hay de las cosas que uno ya no recupera, ¿qué es? Las palabras dichas. ¿Se acuerdan, no? Las palabras que uno dice. Hay gente que dice, ay, pastor, es que yo digo lo que pienso. Y entonces cualquiera dirá, ay, qué bueno, ¿no? No. Lo mejor sería que piense lo que diga. Eso estaría mejor, ¿ah? ¿Me entiendes? Ese es el orden que debería saber. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, utilizar esos impulsos más bien para arreglar los problemas y no atacar a la gente, ¿no? Porque acuerde que este tipo de actitudes, de estar hablando y hablando, hiriendo, que es
Eso no es de un cristiano, hermanos. Eso es típico de una persona impía o que se diga cristiano pero que no ha renovado su mente y todavía es una persona carnal. Mire lo que dice la palabra en relación a esto, hermanos. Romanos 3:13. Dice la palabra: sepulcro abierto es su garganta. Wow. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Saben qué es un áspide? ¿Qué, gorrito? Es una serpiente venenosa. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Wow, ¿de quién está hablando? No debería ser de un hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces hay que cuidar mucho lo que diga la boca, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Estamos claros en eso, ¿no? Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acuerdan lo que hablamos hace 8 días? Creo que fue. ¿Que de qué le sirve a uno dominar el mundo si pierde su alma? Dice que de qué le sirve a uno conquistar tantas cosas si uno no puede conquistarse a uno mismo. Dentro de eso está su carácter, ¿no? Cuando usted viene a los pies de Cristo, ya no es válido aquello. Es que yo soy así, pastor. Yo soy así. Yo soy así. No. O sea, hay que controlarse porque precisamente el Señor nos ha dado algo que se llama dominio propio, mansedumbre, ¿no? ¿Amén o no? Estamos claros, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresa esa ira pecaminosa? Hay 2 formas. O sea, todavía no hemos llegado al libro de Jonás, ¿no? Para allá vamos. Estamos hablando un poquito de la ira y el enojo, ¿no? Ya sabemos que hay 2 tipos de ira. Hay una justificada, una indignación justificada. Hay una ira que es pecaminosa. Esa de allá sube como un Alka-Seltzer, baja. Por lo general es para defender algún tipo de causa o una reacción ante una injusticia. Esta que está acá no. Esta que está acá no es que sube y baja, no. Se mantiene ahí y uno la lleva ahí. Y por lo general es un mecanismo de defensa o algo así, que lo que siempre, cuando sale, lo que busca es herir a la gente, o por lo menos aislarse uno, o buscar culpable, ¿no? Pero esta ira pecaminosa generalmente se expresa en 2 formas, ¿no? Les voy a leer el versículo y después les digo de qué se trata. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido, ¿no? Y Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, ¿cómo se expresa? ¡Buah! Cuando uno explota. ¿Explotando hacia dónde? Hacia afuera. Por eso dice que una persona iracunda es como un volcán cuando hace erupción, ¿cierto? Porque los volcanes cuando hacen erupción, hermanos, muy bonitos, ¿cierto? Son muy bonitos visualmente. ¡Wow! ¡Qué linda la lava! ¡Qué linda! Va bajando, ¿cierto? Pero si fuera un volcán por allá en una isla y uno viéndolo de lejos, pues que haga todo lo que le dé la gana, ¿cierto que sí? El problema es cuando hay alrededor la destrucción que genera alrededor, ¿cierto que sí? El volcán es lindo, pero la destrucción que genera alrededor es tremenda, ¿no? El iracundo, usted si es un iracundo, está bien, si está por allá en una isla desierta, por allá, que le den todos los ataques de ira que quiera y rasgue las vestiduras, eche de silicio, rápese la cabeza, haga lo que le dé la gana. El problema es cuando esos ataques de ira, ¿qué pasa? Afectan a los que están alrededor, ¿me entienden? Ese es el problema, ¿no? Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con eso porque una de las formas en las que se expresa esa ira pecaminosa es explotando hacia afuera. Y entonces se lleva uno todo lo que hay alrededor. Esa es una. Ahora, si no es hacia afuera, entonces sería ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿cierto? Dice la palabra en Lamentaciones 1:20: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, pero por dentro señoreó la muerte. Entonces, otra forma en la que se expresa esa ira pecaminosa es cuando consume por dentro, ¿no? ¿Cuánta gente no hay que sufre este tipo de iras? Pero la lleva ahí y se carcomen por dentro y se van como un cáncer, ¿no? Va comiendo por dentro y por dentro. Nunca se llenan con nada, nunca disfrutan nada, absolutamente nada. ¿Me entiende? Es una persona, sí, amargado, raíces de amargura como tal, ¿no? Entonces va por dentro y uno dice, es que la procesión va por dentro. No, pues sáquela de ahí, exprésese. Dios nos ha dado la posibilidad de expresarnos, ¿no?
Y en torno a eso es, saque eso, limpie de ahí, despójese de eso es parte de su vieja naturaleza. Sáquela, bótela. Acuérdense que, por ejemplo, alguna vez les hablé de eso, ¿no? Mañana lunes, por allá por Pavas, ¿pasa qué cosa? La basura, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que sacar uno? Las cosas que no sirven, lo que huele mal, lo que contamina. Pero ¿qué pasa si mañana pasa la basura y yo no saco la bolsa que tengo allá? Hasta el próximo hueso va a oler feillo, mosquitas. ¿Me entiende? Entonces, así pasa en la vida de uno cuando uno no saca esas cosas que realmente no agradan ni a Dios ni a uno mismo, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros manejar eso? ¿Qué nos enseña la palabra en torno a esa ira pecaminosa? Porque la otra no hay problema, ¿eh? Si es esa la que usted tiene, tranquilo, llévela ahí, exprésela, pero no deje que caiga sobre su enojo. Estamos hablando de la pecaminosa, ¿no? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Bueno, Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿no? Y el que se enseñorea en su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, dominio propio, hermanos, es lo que nos aconseja la palabra. Ahora usted dirá, pastor, y entonces ahí me lleva a otro lado. ¿Y cómo hago yo para tener dominio propio? La única forma de que usted pueda tener dominio propio es que en usted haya el mismo sentir que hubo en aquel que era manso y humilde. Pero usted no va a tener dominio propio si usted no deja su manera de pensar y no se llena de los pensamientos de Cristo y usted cree o quiere seguir manejando las situaciones con el carácter que tenía cuando estaba en el mundo. No lo va a poder hacer. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, ¿no? Oiga lo que dice ahí la palabra, su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, hoy en día no nos venden eso, hoy en día es, el que me la hace, me la paga, ¿no? El que me la hace, me la paga, ¿no? Pero dice que la honra de una persona realmente, una persona honorable es aquella que pasa por alto ofensas, que no recibe ¿qué? El agravio. Ejemplo, nuestro Señor en la cruz, todo lo que le hicieron, todo lo que lo lastimaron y todo, y al final él le dijo al Padre, Padre, perdónalos tú. Porque esa gente no sabe lo que hace, pero perdónalos tú. Yo no tengo nada que perdonarle. ¿Por qué? Porque yo no recibo el agravio, no recibo la ofensa. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ir para que se muevan. Dejen marcado ahí el libro de Jonás, porque todavía no hemos llegado al libro de Jonás. Pero vamos a ir al libro de Efesios, un momentito. Busque Efesios 4, para que veamos una serie de pasos ahí que nos da la palabra de cómo manejar estos episodios de ira pecaminosa, ¿no? Efesios capítulo 4, hermanos. ¿Estamos ahí en Efesios 4? Bien, el versículo 25, bueno, ¿qué dice el título antes del versículo 17? La nueva vida en Cristo, porque si hay algo que nos caracteriza, si es que tenemos una nueva vida en Cristo, es que este tipo de iras pecaminosas no deberían hacer parte de nuestra vida, ¿no? Si usted es una persona que todavía sufre de eso y usted dice, pero yo soy nueva criatura, revísate tu nuevo nacimiento. Efesios 4:25 dice la palabra, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vean, si hay algo en esto, hermanos, es que la gente, nadie le puede leer a uno la mente. El único es Dios, amén. Pero entre nosotros, nadie le puede leer a uno la mente, nadie puede saber. Por ejemplo, si Sandra un domingo de esto llega enojada conmigo, yo no tengo la forma de decir, Sandra, quiero saber por qué estás enojada conmigo. No, hay que hablar. ¿Y hay que hablar con qué? Con verdad. Con verdad, porque ¿qué sirve? ¿Por qué estás enojada? Y no se valen ese tipo de respuestas. No, yo estoy bien. Y resulta que le están saliendo llamas por los ojos, ¿me entienden? Entonces hay que hablar verdad entre nosotros, hermanos. Nadie nos puede leer la mente. Tenemos que ser sinceros, tenemos que hablarnos en verdad. Es lo primero, sea honesto, sea sincero, diga qué es lo que le molesta. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le fastidia? ¿Qué es lo que lo aira? ¿Estamos claros, hermanos? Después sigue Efesios también ahí mismo. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra ahí? Cuando uno tiene ese ataque de ira, sea oportuno. ¿Qué es ser oportuno? En su tiempo, en su debido tiempo. O sea, no deje que pase mucho tiempo. Arregle las cosas. Ya sabe que lo primero que tiene que hacer es hablar con verdad y de manera ¿qué?
oportuna. Porque ¿qué le sirve a usted hablar con verdad? Pero ya pasó un año de que estás enojado con alguien y nunca lo hablaste. ¿Para qué? Háblelo con verdad, sí, pero de manera oportuna. No deje que el sol caiga en ese enojo. Eso ya es pecaminoso, hermanos. ¿Amén o no? El versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes, hermano. Entonces, no ataque el problema. Digo, no ataque a la persona, ataque ¿qué? El problema. No se ponga a buscar culpables, ni a estar recriminándole a la gente nada. ¿Cuál es el problema? Hablemos sinceramente, hablemoslo a tiempo y identifiquemos el problema para que lo arreglemos. Pero no ataque a la gente, no ataque a las personas. Ninguna palabra de vuestra boca ¿qué? Sea corrompida, sea para ofender, sino que sea para ¿qué? Para edificar, para que crezca la relación. Amén, hermanos, ¿o no? Versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿A qué se refiere ahí? Si usted ve, dice, quítense. ¿Quitar qué es? ¿Pero qué es quitar? En todo el lenguaje semántico y en español, ¿qué es quitar? ¿Es un qué? ¿Qué es? ¿Quitar qué es? Es un verbo, quitar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, todo eso. Dice, sean benignos. Ser, es un verbo, ¿no? Sean misericordiosos, perdónense, como Cristo también nos perdonó. Entonces lo que está diciendo ahí es, está bien, hay un problema, está ahí, háblense en verdad, trátenlo oportunamente, no ataquen el problema, pero no dejen que la cosa llegue hasta ahí, sino que actúen, hagan cambios, cambien cosas. Lo que está diciendo ahí, quiten estas cosas que no sirven, porque si no las quitas, vas a arreglar ese problema. Pero ¿qué pasa si tú no las quitas? Arreglas ese problema y ¿qué pasa? Sale otro. En la medida en que no cambiemos de actitud, hermanos, usted arreglar un problema de ese tipo es un pañito de agua tibia, porque después vuelve y te surge otro, ¿no? Y arreglas este y después vuelve y te surge otro. Acuérdense que la ira pecaminosa es un problema. Amén, hermanos. O la genera un problema. ¿Qué es un problema? ¿Se acuerdan? Es una situación que amerita una solución. Si usted no lo soluciona, usted a donde vaya, eso es como decía el salmista, decía, yo con todos esos problemas que tengo, quisiera tener alas como de paloma y volar y alejarme. Eso es muy bonito. Pero a donde yo me vaya, allá me voy a llevar ¿qué? Mis problemas. ¿Cierto que sí? A donde yo me vaya, usted puede ir a la China si quiere, allá se va a llevar. Lo que pasa es que allá los problemas van a ser en chino. Pero es diferente, ¿no? Pero bueno, el caso es que, mire, ahí nos da un consejo la palabra en Efesios básicamente. Sean sinceros, háblense con la verdad, háblenlo de manera oportuna, busquen soluciones al problema, no ataque a la gente, ataque el problema. Y cambien, despójense y llénense de cosas que realmente estén en línea con el Señor. Guías prácticas, hermano, no fallan. Amén, hermano, ¿o no? Ahora, usted dirá, pastor, ¿pero qué hago si yo hago todo eso yo? Pero yo no, y los demás siguen igual. Bueno, nosotros no podemos controlar lo que los demás hagan, pero haga lo que esté a su alcance, ¿no? Por lo menos marque la cancha, marque la senda, ¿no? Como, ¿acuerdan lo que les decía hace 8 días del Señor con Pedro y Juan? Que Juan estaba siguiendo al Señor y Pedro decía, Señor, ¿y ese qué? Dice, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Déjalo, yo después trato con él. Sígueme tú. Si los demás no cambian, siga usted adelante. Cambie usted. Es por usted. Esto de la ira. Acuérdese, el hecho de que los demás enojen no quiere decir que a mí me da taquicardia. No, que le dé a ellos. A mí me da taquicardia, ¿por qué? Por mis enojos, por mis iras. ¿Amén o no? ¿Estamos claros, hermano? Entonces, no podemos definir a los demás, sino cada uno con dominio propio, ¿no? ¿Estamos claros, no? Ahora sí, vamos a ir al libro de Jonás. Bueno, vamos al libro de Jonás entonces, hermano. Esta buena pequeña plataforma, nada más, sobre el enojo. Pero bueno, vamos a apoyarnos en este libro de Jonás. Lo que pasa es que el libro de Jonás, hermanos, cuando uno lee el libro de Jonás, casi siempre uno se centra en ¿qué?
¿Quién te dijo a ti que era una ballena? ¿A dónde está el versículo que dice que es una ballena? No, es que yo lo pregunté por eso, porque yo digo, no falta el que diga que es una ballena. La Biblia no dice que es una ballena, dice que es un pez grande. Pues uno dice que es una ballena, ¿no? Pero probablemente la ballena no se comió a Jonás, ¿sabes por qué? Porque va llena. Entonces, si va llena, no se puede comer a Jonás, ¿cierto? Pero eso es un chiste, ahí para eso están aquí nada más. ¿Qué iba a decir tú? Bueno, eso sí no sé, que comprobado científicamente que una persona no cabe por la boca de una ballena, eso sí no lo sé ahorita. Pero bueno, el caso es que siempre uno que lee el libro de Jonás, uno se concentra y ahí la ballena, en el pez grande y todo eso, y que lo mandó a Nínive y que se fue a Tarsis y se queda uno ahí, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el libro de Jonás en torno al tema que estamos hablando hoy, del enojo. Leímos ahorita unos versículos que Jonás se enojó, ¿cierto? ¿Sí? Se enojó, entonces vamos a ver por qué se enojó y todo ese asunto, pero casi siempre le da uno ese énfasis de la desobediencia de Jonás y todo eso, pero el libro de Jonás en general, desde el capítulo 1 al 4, tiene una enseñanza muy buena de todo lo que tiene que ver con la desobediencia de Jonás, con la misericordia impresionante de Dios. O sea, tiene una enseñanza increíble sobre lo que fue la misericordia, lo que hizo el Señor con Nínive, como tal, ¿no? Pero bueno, ya que les menciono esto de Nínive, hablarle un poquito de Nínive, nada más una pincelada para que usted lo sepa. Nínive era una ciudad del reino asirio. Y ustedes saben que los asirios o los sirios eran enemigos, pero tremendos. ¿De quiénes? De los judíos, ¿no? Eran tremendos enemigos, ¿no? Esta ciudad de Nínive no era tampoco que eran inmensa, ¿no? Era una ciudad de 5 kilómetros de largo, 2,5 kilómetros de ancho. Sí, arquitectónicamente era casi que de admirar, o sea, tenía una arquitectura tremenda como las ciudades de ese entonces, muy buenas obras de ingeniería como tal. De hecho, Dios mismo la calificó como una gran ciudad. Mire lo que dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella que gran ciudad, ¿no? O sea, el Señor mismo la calificó como una gran ciudad. Pero acuérdese que Nínive en esos tiempos la podemos hacer similitud con muchas ciudades de hoy en día, ¿no? Grandes ciudades, prósperas, buena arquitectura y todo, pero llenas de ¿qué? De maldad, de pecado como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál era la condición espiritual de Nínive? Era una ciudad llena de maldad. ¿A dónde dice eso? El 1:2, una gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando el Señor decía, ha subido su maldad delante de mí, ¿qué quiere decir? O sea, no quiere decir que antes el Señor no había escuchado de su maldad, ¿no? Dice, ay, mira, no había escuchado de eso y ahorita sí subió su maldad delante de mí. No, es como queriendo decir, ya se pasaron, ¿ah? Ya, esa fue la gota que rebosó el vaso, ¿no? Se pasaron ya, ¿entienden? Subió su maldad delante de mí, ¿no? Entonces era una ciudad llena de ¿qué? De maldad, era muy próspera, muy popular, pero lamentablemente, como les decía ahorita, la parte espiritual era un desastre, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que vemos hoy, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esa ciudad? Bueno, nos vamos a saltar algunos versículos porque usted sabe la historia, ¿no? Entonces, el Señor le dice a Jonás, ve a Nínive y pregona contra ella. ¿Y entonces qué hizo Jonás? No se fue para Nínive. Nínive queda allá, entonces Jonás dijo, nos vamos a ir para acá. ¿Para dónde? Para Tarsis. Y dice que pagó el precio para oír ¿de quién? De Dios. Vean, la gente no tiene problema de pagar el precio para caminar en contra de Dios. Pero ¿cómo les cuesta pagar el precio para caminar con Dios? Increíble, ¿no? Y bueno, siguiendo el relato muy mencionado de Jonás, obviamente, en vez de ir para allá, se fue para acá y se embarcó. Doble, ¿no? ¿Se embarcó por qué? Porque agarró un barco. Y también se embarcó porque estaba oyendo de Dios. ¿Qué embarcada se pegó? Se embarcó doble, ¿no? Entonces, ahí nos da una enseñanza de eso. Todos sabemos lo que pasó con Jonás y esos marineros que lo recibieron y al final vino la tormenta. Y entonces esa gente decía, bueno, ¿quién es ese ahí que desde que llegó nos vino la desgracia? Y le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Y sabe qué dice Jonás? Yo soy hebreo temeroso de Dios. ¡Wow! ¿Qué religión? Y si es temeroso de Dios, entonces ¿por qué está oyendo de él? ¿Cuánta gente no se dice que son cristianos y viven como si Dios no existiera? Pero sacan así, como Superman, ¿no? Su cristianismo,
¿Me entiende? ¿Cuánta gente no conocemos así? Muchísima. Entonces ya viene la historia y entonces para calmar un poquito al Señor lo tiran al mar y se lo traga ¿qué? Eso, se lo tragó el pez grande. Se lo tragó el pez grande y entonces él clamó a Dios y ¡pah! El pez, y ahí la ballena otra vez, el pez lo botó y todo ese asunto y entonces ahí sí, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Jonás? Acuérdate, le dijo, ve a Nínive, se fue a Tarsis, se lo comió la ballena, y la ballena dice, entonces lo soltó y entonces después ¿qué hizo Jonás? Bueno, ahora sí voy para Nínive, ¿cierto que sí? Por eso es que en el 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿a quién? A Jonás, ¿no? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, y entonces le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, le volvió a decir lo mismo que le había dicho allá. Si él lo hubiera hecho, desde que Dios se lo dijo por primera vez, mire todas las cosas que se hubiera evitado, ¿no? ¿Cuántas cosas, hermano, no nos hubiéramos evitado nosotros si hubiéramos escuchado la voz de Dios desde un principio? ¿Cuántas cosas? Muchas cosas. Este es el ejemplo de Jonás. El caso es que el Señor decide darle a la ciudad, ¿qué cosa? Otra oportunidad. Y no solamente otra oportunidad a Nínive, sino otra oportunidad ¿a quién? Al mismo Jonás. ¿Cierto que sí? Por segunda vez le dijo, bueno, necesito que vayas allá, ¿no? Entonces, el profeta Jonás no fue a Nínive a convencerlos, a decirles arrepiéntanse. Él no fue a eso. ¿Qué fue a hacer él? Bueno, ahí está la palabra, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y Nínive era grande, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino un día y predicaba diciendo, miren lo que predicaba él no está diciendo, arrepiéntanse, Nínive, que... no, él no dijo eso, él fue y dijo, vean, de aquí a 40 días serán destruidos. Muchas gracias, dice, ya, ese era el mensaje, nada más, ¿me entiende? Nada más. Entonces él no fue ni a recomendarle ni a predicarle, era un mensaje claro, específico, conciso, no había mucho que hacer no había mucho que escudriñarle ni teológica, no, 40 días tienen ahí, nada más, y entonces estaban contaditos, ¿no? Básicamente fue lo que les dijo ahí. Obviamente el Señor sabía lo que iba a pasar después con Nínive y todo eso, era un tiempo relativamente corto, 40 días, usted podrá decir, pastor, 40 días era bastante. Pero bueno, para la gran ciudad y toda la maldad que había ahí, era un tiempo relativamente corto, ¿no? ¿Cuánta gente no está escuchando hoy en día? Cristo viene. Tal vez no te dicen que te quedan 40 días. O tal vez no es como aquello que le dijeron al rey Ezequías, ¿no? Ordena tu casa porque vas a morir. Tal vez no sabemos. Pero ¿cuánta gente no escucha el mensaje? Y se hacen de oídos, ¿qué? Sordos, ¿no? Lo ignoran, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esta gente? Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ojo, ¿a quién le creyeron? No a Jonás, a Dios, ¿no? Porque Jonás fue claro en decir, así dice Jehová, pa. ¿Entiende? Hoy en día la gente le cree más al mensajero que al que supuestamente manda el mensaje, ¿no? Y lo triste es que el que supuestamente manda el mensaje ni cuenta se da de que están dando un mensaje que supuestamente él mandó. Qué enredo, ¿no? Pero bueno, el caso es que la gente viene hablando en nombre de Dios cuando Dios ni siquiera sabe. Por eso dice, por allá se acuerda del libro de Jeremías, es que no le crean a esa gente porque dicen cosas que yo no he dicho. Les dicen van a tener paz, y yo no he dicho nada de eso. ¿Me entiende? Entonces la gente creyó a Dios, dice ahí, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Cuando ellos se vestían de cilicio, ¿qué era? ¿Una señal de qué? De dolor, ¿no? De dolor. Entonces dice, desde el mayor hasta el menor. O sea, ¿qué quiere decir? Todos se arrepintieron. Realmente ese fue el efecto para la gente, ¿no? Una decisión buena, una decisión correcta. Podemos notar el caso de ahí, que el arrepentimiento general, como les dije, el más grande al pequeño. Y al final, ¿cuál fue el resultado? En el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Dios con Nínive? Los perdonó. ¿Amén? Bueno, ahora, hermano, cuando uno es un predicador o no predicador, cualquiera, acuérdense que predicadores, ¿quiénes somos? Todos, ¿no? Todos estamos llamados a predicar. Cuando uno da un mensaje en la palabra, ¿cierto que sí? Y uno logra que la gente se arrepienta y que Dios efectivamente, en respuesta a ese arrepentimiento,
desplegando toda su misericordia, los perdone, ¿qué siente uno? Uno como predicador o como persona que lleva la palabra, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué sentirían ustedes si ustedes le hablan a alguien y esa persona se arrepiente, le entrega su vida al Señor y Dios lo perdona? ¿Qué sienten? Gozo, ¿qué más? Alegría, satisfacción, de todo, ¿cierto? Bueno, le damos el 4-1. Pero Jonás, ¿qué pasa? Se apesadumbró en gran extremo y se enojó. Entonces uno dice, pero ¿cómo me va a enojar? ¿Por qué se enoja? Por eso el Señor le decía, ganas tú de enojarte tanto. Se enojó. O sea, ¿por qué se enojó? O sea, cuando es una reacción totalmente contraria a lo que cualquiera de nosotros podríamos sentir. Entonces, ¿por qué estaba enojado Jonás? La pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué estaba enojado Jonás? Entonces, hay varias razones por las cuales él está enojado, ¿no? Ahora ustedes dirán ahorita, pastor, ¿y era una ira justificada o era una ira pecaminosa? Ahorita lo vamos a hacer. Pero el caso fue que se enojó. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Por qué se enojó? Bueno, la primera razón. Nos vamos, por ejemplo, al versículo allá en 1:1 allá. Recuerden que el Señor otra vez, vamos a revolvernos allá. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope y halló una nave. Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, Jonás estaba en su tierra, tranquilito, ¿cierto? Tal vez lo menos que le pasaba a él en su mente era que el Señor lo llamara para ir a predicarle ¿a quién? A los enemigos, a gente que se aborrecían entre ellos, gente que cuando tenían oportunidades de darse uno al otro se daban, ¿no? No precisamente cuando tenían esos encuentros era para abrazarse y contarse chiles, ni mucho menos, ¿no? Él era un profeta de Dios y por eso él, siendo la boca de Dios, siempre estaba dispuesto a llevar un mensaje. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Pero no ir hasta por allá, una ciudad enemiga totalmente que hacía mucha maldad y todo eso. Entonces, los planes a Jonás no le salieron como él los tenía pensados, ¿no? Porque probablemente dentro de la mente de Jonás, ¿qué había para ese pueblo de Asiria o ese Nínive? Destrucción, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan una vez cuando los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no dejas que esa ciudad descienda fuego y que los destruya? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? Yo no vine aquí a condenar a nadie, yo vine aquí a rescatar, en rescate, ¿me entienden? Entonces, una de las razones por las cuales Jonás se enojó es porque los planes de él eran diferentes a los planes. Muchas veces, hermanos, las causas de nuestro enojo es porque las cosas no salen como uno las quiere o como uno las tiene planeadas cuando Dios tiene otros planes, ¿no? A veces, el pueblo de Israel salió de Egipto, iban para la tierra prometida, ¿no? Ese era el plan. Y según ellos, de aquí para allá, ¿qué? Alfombra roja. Alfombra roja porque vamos para la tierra prometida y todo ese asunto. Pero ustedes saben que no fue tan así, alfombra roja. Comenzaron las adversidades, comenzaron a tener, falta agua, no hay agua, no hay agua. No hubiéramos quedado allá. Entonces la gente se indignaba, se enojaba, se desanimaba, ¿no? Dios les daba agua. 2 pasitos. ¿Tenemos hambre? Maná. Ay, maná. Maná. Queremos carne. Allá comíamos olla de carne. Mejor no hubiéramos quedado allá. ¿Me entienden? Entonces, era constantemente cuando las cosas no salían como uno las quiere, ¿no? Entonces uno debe entender que hay cosas que no salen como uno las tiene pensadas. Y para evitarse eso, ¿qué tiene que hacer uno? Desde un principio poner las cosas en las manos del Señor. Desde un principio sentarse. ¿Quién no se sienta antes de edificar una torre para ver si tiene todo lo que necesita? Desde un principio tener expectativas aterrizadas. No tener falsas expectativas. Una falsa expectativa genera al final una decepción. Recuerden que eso lo conocemos, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, los planes de Jonás no eran los planes de Dios. Entonces, le enojó eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué se enojó él? Bueno, al final, acuérdense que en el capítulo 1 le dijo, vete a Nínive. Se fue para Tarsis y le pasó todo eso, ¿no? En el capítulo 3, vete a Nínive. Y después de todo lo que le había pasado, dijo, no, yo ahora sí voy. ¿Me entiendes? Entonces, no fue como que de un principio Jonás quería hacer lo que el Señor le mandó a hacer, sino que todo lo que le pasó prácticamente que lo forzó a enderezar su camino y a reconsiderar su decisión, mala decisión que había tomado. Entonces, a veces hay circunstancias en la vida, hermanos, que nos obligan a enderezar la senda, ¿no? Y no son propiamente cosas que nos gusten, ¿no? No son propiamente cosas que nos gusten. Amén, hermano, ¿o no? Y tal vez la razón por la cual se enojó más Jonás fue por la misericordia que Dios derramó sobre un pueblo considerado enemigo. Eso fue tal vez lo que le enojaba más a él.
Ahora usted podrá decir, pastor, entonces Jonás en el fondo quería que el Señor destruyera a Nínive. Bueno, la Biblia no lo dice así. Pero si yo voy a un pueblo y le digo, en 40 días van a ser destruidos, después viene el Señor y los perdona, y entonces después me voy como, así como, bueno, como el chavo, ¿no? Pateándose uno mismo. ¿Eso qué quiere decir? No salió lo que yo pensaba, yo pensaba que lo iba a destruir. Entonces, posiblemente eso era lo que Jonás quería, eso, ¿no? Ahora, usemos esta historia de Jonás, que ya sabemos por qué estaba enojado. Los planes no salieron como él los tenía, él estaba allá, él era un profeta de Dios, y mandarlo a que le hable a un tierra enemigo con una expectativa que los iba a destruir y después los perdona. ¿A dónde lo puede llevar a uno ese enojo? Pensemos a dónde lo llevó a Jonás y pensemos que a nosotros también esa ira o ese enojo pecaminoso también nos puede llevar ahí. Sigamos leyendo el libro de Jonás, ¿no? Entonces, lo primero, el versículo 1, hermanos, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Entonces, esa ira, ese enojo pecaminoso, lo que lo lleva a uno casi siempre es a buscar culpables. Y por lo general, dice la Biblia que la insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se levanta ¿contra quién? Contra Dios. Entonces casi siempre terminamos echándole la culpa ¿a quién? A Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué hice yo? Si hay gente peor y le va mejor. Entonces siempre echándole la culpa al Señor, ¿no? Y uno siempre esperando que Dios cambie su actitud. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Entonces mire, Jonás estaba enojado. Y después dice, y oró a Dios. Hermano, ¿no es una contradicción orarle a Dios enojado? No debería ser. ¿Cuántas veces usted en el video, nosotros que estamos aquí, hemos orado a Dios enojados? No debería ser. Es una contradicción. Por eso es que en la Biblia dice, vea, si usted trae una ofrenda aquí y usted tiene algo con alguien, ¿qué pasa? Deje su ofrenda ahí. Vaya y arregle su problema primero. Y después, cuando ya estés sanito, ven y da tu ofrenda, como debería ser, ¿no? Entonces, hay una contradicción tremenda ahí, porque Jonás era profeta de Dios, amén. Como buen profeta de Dios, conocía las características de Dios, los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Es un Dios, ¿qué? Misericordioso. Entonces no debería sorprenderse por eso, pero obviamente siempre el enojo nos lleva a no ver ese tipo de cosas, ¿no? A echarle la culpa a los demás y a buscar justificaciones, ¿no? ¿Qué más? Versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿A dónde lo puede llevar esos ataques de ira y de enojo a uno? Hermano, a que se afloren en unos sentimientos, ¿qué? Incontrolables, sentimientos incoherentes, ¿no? Es que mejor me quiero morir. Jonás ahí, enojado, dice, Señor, mejor es que me quites la vida. Wow, qué exagerado, ¿no? Eso es como la gente que se deprime también. ¿Acuerdan de Elías? Cuando estaba oyendo ¿de quién? De Jezabel ahí, que después de haber hecho una demostración del poder de Dios tremendo y viene una mujer y lo amenaza y sale corriendo, y entonces en medio de su depresión, de su tristeza, que también es otro problema tremendo que hay que combatir, ¿qué es lo primero que quiere una persona que está deprimida? Ay, yo me quiero morir. Por lo general la gente que dice que se quiere morir es la que nunca se muere. Eso es casi siempre, ¿no? Entonces, esos cuadros de enojo, hermano, los llevan a uno a que afloren en unos sentimientos que son incontrolables. Por ejemplo, a querer que Dios le quite la vida a uno. Porque si ustedes ven, ahí mismo en Jonás, en el capítulo 2, acuérdense que en el capítulo 2 ya es cuando se lo va a tragar ¿quién? ¿Quién se lo va a tragar? ¿Cuál ballena, hombre? Entonces, capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez y le dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Mire, ese era un clamor a Dios, ¿para qué? Para que guardara su vida, porque él estaba ahí dentro del pez, ¿cierto que sí? Entonces clamó al Señor y para que guardara su vida, pero más adelante está clamando al Señor, ¿para qué? Para que le quite la vida. Entonces mire cómo cambia eso. ¿Y qué es lo que hay entre uno y otro? ¿Un cuadro de qué? De ira, de enojo.
¿Entiende? Entonces, esos cuadros de enojo lo llevan a uno a que se afloren esos sentimientos incontrolables. Más adelante también vuelve y le dice, ¿no? Que en el versículo 9, allá del 4:9, le dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Todo eso, ¿no? Él quería morirse, realmente deseó morirse, ¿no? Entonces, recuerde eso, ¿no? Esos cuadros de ira lo llevan a uno, primeramente, ¿a qué? A terminar echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a la gente, a que afloren en uno de esos sentimientos incontrolables, a desear cosas que realmente uno después se va a arrepentir. ¿Qué más? Bueno, en el versículo 5, hermano, más adelante, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué era lo que iba a acontecer en la ciudad. Entonces, ¿dónde estaba ocurriendo la gran obra de Dios? ¿Dónde estaba ocurriendo? O sea, ¿dónde estaba obrando Dios? En la ciudad, en Nínive, ¿cierto que sí? Ahí era donde se estaba dando todo ese proceso de arrepentimiento y la gente estaba en cilicio, arrepentida, ahí en la ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Porque estaba enojado. ¿Qué hizo? Dice ahí, salió de la ciudad, afuera de la ciudad, y se sentó ¿a qué? A ver qué iba a pasar. A ver qué pasa ahí. En vez de estar en la ciudad ahí, compartiendo con la gente llorando, arrepentida, rasgándose, gimiendo, y él estar ahí para consolar, amén. Dice, no hombre, yo mejor me voy. Y se fue a sentarse a ver qué era lo que iba a pasar. ¿Cuánta gente no hay que le entrega su vida al Señor, alcanza misericordia o tiene perdón? Y en vez de decir como Pablo, decir, bueno, esto que yo he recibido no es mío, tengo que llevarlo a otros, que otros disfruten. ¿Cuánta gente no se sienta más bien a esperar a ver qué pasa? Y dice la Biblia que el que se sienta nada más a esperar a que el Señor venga, es el más digno de conmiseración, es el más miserable de todos. No podemos sentarnos ahí. El enojo nos lleva a ser ¿qué? Indiferentes. La indiferencia de Jonás ahí, viendo todo lo que estaba pasando allá, más bien se sentó ahí a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Igualito, vea, Jonás le pasó ahí lo mismo del hijo pródigo, el mayor. Llega el menor y en vez de alegrarse, salir y ser partícipe de la alegría familiar, de que el papá estaba contento, ¿qué dijo él? ¿No quería entrar? Digo, no, ¿para qué voy a entrar? Indiferencia, ¿no? La indiferencia, hermanos, no podemos dejarnos llevar. ¿Y qué lo puede llevar a uno un cuadro de indiferencia? Estar enojado, estar airado, ¿no? Por eso, pero estamos hablando de la ira pecaminosa, ¿no? Amén, hermano, porque usted podrá decir, pastor, pero usted acaba de decirme que cuando uno ve algo de injusticia, uno no sea indiferente, entonces uno se aire. Mire, esa ira, que es respuesta a no ser indiferente, es otro tipo de ira, ¿no? Pero hay otra ira que más bien te hace indiferente, que es esta ira que estamos hablando, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Qué más? Bueno, sigamos leyendo. En el versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, el cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Miren, dice que se alegró, ¿cierto? ¿Cómo estaba él? Enojado. ¿Por qué se enojó? Posiblemente porque Dios salvó una gran ciudad. ¿Y por qué se contentó? Porque Dios le hizo una calabacera. O sea, ¿no le parece a ustedes como una desproporcional? Comienza uno a darle importancia y valor a cosas tan pequeñas y a menospreciar o ser indiferente con cosas tan grandes como lo que yo estaba haciendo allá en esa ciudad, ¿no? Entonces, demuestra realmente doble ánimo, doble cara, doble moral, como sea, ¿no? O sea, es más importante una calabacera que una ciudad, porque mire lo que le dice Dios en el versículo 10 en adelante. Bueno, obviamente, acuérdense, nada más para completarle la historia de la calabacera, que él hizo una enramada y entonces Dios le hizo una calabacera para que le diera sombra, pero después mandó un gusano que se comió la calabacera, entonces como la calabacera se fue, entonces él se entristeció otra vez y quería volverse a morir. Entonces le dice, o sea, te entristeces tú más por una calabacera en la cual ni siquiera tú participaste para hacerla, te entristeces más por eso que por una ciudad entera, como le dice ahí en el versículo 10, y le dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. A eso es. ¿Qué llevaba Jonás con eso? El enojo, ¿no? Mire qué curioso. ¿Cómo termina este libro? Porque ese es el último versículo del libro de Jonás. Termina con una pregunta. Ya nosotros hemos hablado aquí mucho de las preguntas, ¿no?
Y la importancia de las preguntas, y aquí nos tienen de llevar las preguntas nos llevan ¿a qué? A reflexionar, a cuestionarnos, a ubicarnos, ¿no? Entonces, termina con una pregunta que nosotros reflexionemos. Ahora, en línea a esa pregunta también, ¿habrá aprendido la lección Jonás o no? Bueno, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero es muy probable que cuando él haya vuelto a su tierra a contar todo lo que vivió, entre tantas cosas que tenga para contar, una de las que puede ser que haya contado con más vehemencia es decir, vieras que yo me le planteé a Dios y me le enojé, pero me ubicó y, bueno, me dejó como un zapato, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, si algo que hay que rescatar aquí de toda esta historia de Jonás, hermanos, es la gran paciencia que tuvo Dios con Jonás. Pero una tremenda paciencia, ¿eh? Porque yo creo que nosotros cualquiera en nuestro plano decir a alguien ahí, que yo me quiero morir, pues muerte, entonces, es que yo no sé qué, pues, ¿me entiende? Cosas de esas, pero tuvo una paciencia tremenda con él, que es la misma paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, que es la misma paciencia que mucha gente tiene también con cada uno de nosotros cuando caemos en ¿qué? En cuadros de ¿qué? De enojo, ¿no? De enojo, ¿me entiende? Uno tiene que entender eso, hay que evitar eso, pero realmente son situaciones que nos pueden llevar a cosas que después se nos salgan de las manos, ¿no? Es exactamente la misma paciencia que Dios tuvo con Jonás, la que tiene con cada uno de nosotros. Dice la palabra, hermanos, Proverbios 22-24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu propia alma. Entonces, no ande con iracundos, no ande con gente que se enoja. Ahora pero pastor, usted me acaba de decir que hay una ira buena. Bueno, pero esa persona no es un iracundo. Estamos claros en eso, ¿no? Iracundo es aquel que sufre de esta ira pecaminosa, ira constante, que la trae, que la rumea, la saca, vuelve y la traga, vuelve y la saca, y ahí está, y pasan los años, y sigue ahí. Saque eso no sirve, ¿no? Ahora, si usted, después de que hemos hablado esto y analizado, usted dice, uy, pastor, yo hoy me analicé y yo pensé que yo era de esos que sube como un Alka-Seltzer y de baja, no, pero yo después de analizarlo, yo creo que yo más bien tengo esta ira de acá, que la llevo. Entonces, si usted es una persona iracunda, pastor, dígame algo así para mi problema. Bueno, se lo leo, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿no? Romanos 12:2, hermanos, ¿qué dice Romanos 12:2? Sin buscar nada y que no sea Jorgito tampoco. Dice la palabra, hermanos, no os conforméis a este siglo. No se conforme, si usted es una persona iracunda, no se conforme con eso. Puede salir de esa situación, usted puede tener dominio propio en la medida que usted cambie su manera de pensar. Por eso dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino que se transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Entonces terminamos con la misma pregunta que arrancamos. ¿Qué ganas tú con enojarte tanto? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Pensemos en lo que ganó Jonás. ¿Qué ganó? Una reprimienda de Dios, mucha paciencia. ¿Y qué ganas tú con ir en contra de lo que Dios te manda que hagas? Pasar todo lo que pasó Jonás cuando podía haberse ahorrado el capítulo 1 y el capítulo 2 y haber empezado en el 3 y decir, y el Señor le dijo que fuera a Nínive y él fue. Obediencia nada más, ¿no? Pero ¿que es posible salir de esos cuadros de ira y de enojo? Claro que sí, pero con la mente que teníamos allá cuando éramos impíos, no lo vamos a poder hacer. Por eso dice la palabra en Romanos, renovaos. Por eso dice Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente, porque de otra manera no va a ser posible. ¿Estamos claros, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido en meditar en esto tan común, porque es parte de nuestra vida. O sea, nosotros vivimos en una sociedad acelerada, una sociedad de injusticias, una sociedad donde el nombre tuyo cada vez es más menospreciado, entonces son cosas que indignan. Entonces, es totalmente, digamos, imposible que nosotros en un sistema en el que estamos viviendo no sintamos iras, enojos, pero lo importante es que podamos distinguir cuál de los dos, ¿eh?
¿Iras justificadas o iras pecaminosas? ¿Cuál? Si es justificado, está bien, trabajen eso, aírense, pero no pequen. Y si es acá, renueve su entendimiento por medio de la palabra, ¿no? Salga de ahí. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de reflexionar en torno a eso. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente usted es iracundo. Usted no es de esas giras que se levantan y vienen, no. Ya lo suyo es crónico, ya lo suyo es un problema de largo plazo, ya es algo que traes, que no has sanado en tu corazón. Entrégale su vida al Señor y permita que su sangre te limpie entre esas cosas de ese resentimiento, de esa falta de perdón, de esa falta de capacidad de perdonar, de liberarte. Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale al Señor: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí que lo mío no son iras por ahí de vez en cuando, no, lo mío es que ya estoy rayando en ser iracundo o iracunda, Señor. Y ya hoy entendí que eso es una ira pecaminosa que me puede llevar a otras serie de pecados y desencadenar serios comportamientos que yo sé que no te agradan a ti, Señor. Hoy lo entendí, Señor. Por eso hoy entiendo también por qué vivo la vida que llevo, Señor, que sufro y hago sufrir, me lastiman y lastimo, Señor. Porque hoy entendí aquella analogía del volcán y todo eso también lo entendí hoy, Señor. Pero no más. Hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te voy a encontrar. Y en el momento que te encuentre, te voy a empezar a conocer, Señor. Y a medida que te conozca, te voy a amar, Señor. Y en la medida que te ame, te voy a servir, Señor. Y en medio de esa vida de servicio, voy a hacer lo que tú anhelas de mí, que yo sea un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o lo empecé a ver sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más, pero recuerde, no se quede ahí, tiene que trascender. Es muy probable que usted haya hecho la oración antes también y hoy estás donde estás porque hiciste la oración pero te quedaste ahí. Hay que avanzar, hay que caminar, hay que gatear, después caminamos, después corremos. Pero eso no se trata de quién llega primero, sino que hay que ir poco a poco, un proceso, ¿no? Y si en ese proceso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, nosotros estamos costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, aquí en el centro comercial. Y bueno, 87725957 es mi número, el pastor Eder Molina, 8842-2408, el pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Y hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad en Radio Urbano. Usted nos puede escuchar por la radio o se puede conectar por internet al www.urbano106.com. Ahí entra radio en vivo, chat y ahí interactúa con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.